A diferencia de la India, la primera impresión que suele tener la gente de este país es su población total de 1.429.000 millones. Realmente la India puede cumplir su sueño de convertirse en una superpotencia gracias a la enorme ventaja demográfica. Yo, un layman en finanzas, voy a hablar con todos ustedes sobre economía de nuevo. En este episodio analizaremos la economía india. De hecho, ya en la década de 1980, la India llegó temporalmente a formar parte de los 10 principales economías del mundo, pero pronto salió del top 10 y permaneció fuera de la lista durante más de 20 años consecutivos. Sin embargo, después de que el gobierno indio implementara una profunda reforma económica en 1991, en los últimos 20 años el PIB indio ha crecido rápidamente con una tasa promedio del 625%, superando a Corea del Sur, Canadá, Italia, Francia y el Reino Unido para convertirse en la quinta economía más grande del mundo. Morgan Stanley predice que la India superará a Alemania y Japón en 5 años para convertirse en la tercera economía más grande del mundo, solo detrás de China y Estados Unidos. El magnate indio Mukesh Ambani ocupa firmemente el puesto de hombre más rico de Asia con un patrimonio neto de 116.000 millones de dólares, y las empresas unicornios tecnológicos surgen una tras otra, abarcando sectores como finanzas, tecnología, alimentos, educación, medios de comunicación y blockchain, incluso en la industria manufacturera. La India ha obtenido el 25% del negocio de producción de teléfonos móviles de Apple. Si continúa con este ritmo, la India va a despegar y levantarse sin parar. La realidad no es así, porque la India también es uno de los países con mayor desigualdad de riqueza del mundo. Según el informe del Laboratorio Mundial de Desigualdad, un think tank europeo, hasta 2023 el 1% de la población más rica de la India controlaba el 401% de la riqueza nacional y su ingreso representaba el 226% del ingreso total del país. Esta desigualdad extrema hace que el 10% de la población viva en una pobreza extrema, en situación de pasar 3 días sin comer lo suficiente, y la mayoría de este grupo se concentra en el barrio marginal de Arabia, en Bombay, India. La película Slumdog Millionaire cuenta la historia de este colectivo. El área de este barrio marginal oscila entre 1,75 y 2,4 kilómetros cuadrados, donde miles de personas comparten un solo servicio sanitario. 15 familias comparten un grifo de agua que solo suministra agua durante 2 horas al día. Incluso la mayor lavandería de Bombay, la lavandería al aire libre de Deo Bhagat, sigue manteniendo el sistema de lavado a mano por miles de trabajadores. Cada día, miles de hombres lavan a mano toneladas de ropa. Además, la infraestructura de la India es conocida por ser de mala calidad, expresión coloquial para referirse a obras defectuosas. En 2021, Modi anunció con gran fanfarria que lanzaría un gran plan de infraestructura por valor de 100 billones de rupias para impulsar el auge de la economía india, lo que le valió temporalmente el apodo de hombre loco de la infraestructura. Sin embargo, la realidad le dio una fuerte cachetada. En la India surgieron una serie de escándalos consecutivos, como el colapso de puentes, la destrucción de presas por ratas y la pavimentación de carreteras con asfalto de mala calidad. Originalmente pretendía imitar el modelo de desarrollo chino, pero los cheques en blanco y el estilo de slogans de Modi convirtieron a la infraestructura india en un chiste para el mundo. El mayor problema detrás de todo esto es la endémica corrupción del gobierno indio. Entonces, ¿qué situación realmente vive la India? ¿Su economía es buena o mala? De hecho, el período de mayor impulso en el desarrollo económico de la India fue cuando los colonizadores británicos aún no se habían retirado. El Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó una estimación aproximada de la proporción del PIB de cada país en el total económico global a lo largo de la historia. Según los gráficos correspondientes, Estados Unidos comenzó a levantarse a principios del siglo XX y su PIB llegó a representar el 40% del total mundial. China tenía un gran tamaño económico antes de la dinastía Qin tardía, y después de una serie de turbulencias volvió a ganar fuerza a principios del siglo XXI. Mientras que la India antes del siglo XVIII, al igual que China, su PIB representaba aproximadamente un tercio del total global. ¿Por qué entonces la India se mantuvo en declive durante tanto tiempo? La India, al igual que China, pertenece a una civilización agraria y producía textiles y todo tipo de especias, pero con el estallido de la revolución industrial en Europa, la productividad de Occidente creció exponencialmente, lo que destruyó la industria textil india. Para la India, aún más letal fue el dominio colonial británico. Bajo el dominio colonial británico, la India experimentó una enorme transformación económica. Los británicos comenzaron a importar en gran escala algodón barato de la India para impulsar el rápido desarrollo de su propia industria textil. Además, el gobierno colonial británico obligaba a los campesinos indios a vender grandes cantidades de productos a comerciantes británicos mediante la imposición de impuestos sobre la tierra y sellos, lo que llevó a la quiebra de muchos campesinos indios.
Los británicos también controlaban el comercio indio mediante la imposición de altos aranceles y prohibían la exportación de productos importantes como la seda y las especias por parte de la India. Todas estas medidas debilitaron gravemente el desarrollo de la economía india y el responsable detrás de todo esto fue la infame Compañía Británica de las Indias Orientales, es decir, la misma empresa que vendió opio a China y ganó miles de millones de taels de plata. Aunque los británicos lograron dominar a la India mediante una serie de medidas económicas, la India no se benefició en absoluto de los logros industriales y tecnológicos generados por la Revolución Industrial Occidental. Por el contrario, se vio obligada a convertirse en un suministrador de materias primas y productos básicos para el mercado mundial, careciendo de un sistema industrial estable para apoyarse. Por lo tanto, durante ese periodo, el PIB per cápita del Reino Unido subió constantemente, mientras que el de la India se mantuvo estancado. Lo peor fue que, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando los británicos se retiraron y la India obtuvo su independencia, la proporción de su PIB en el total global había caído del 25% al 2%. Y este estado se mantuvo hasta 1991, cuando finalmente hubo un cambio. Durante más de 2 siglos de dominio colonial, la India experimentó profundamente la llamada economía libre británica. Después de que Nehru sucediera a Gandhi, imitó a la Unión Soviética y comenzó un ambicioso modelo de desarrollo de economía planificada. En 1927, Nehru viajó a la Unión Soviética y quedó impresionado por el modelo económico soviético de entonces, por lo que creyó sinceramente que el modelo de desarrollo económico socialista era adecuado para un país pobre y poblado como la India. Así, en 1938, Nehru creó una Comisión Nacional de Planificación compuesta por 15 personas. Cuando la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de terminar, la Comisión Nacional de Planificación, junto con grandes capitalistas como G.R. de Tata del Consortium Tata, Srinivasa Rao, John Maday y J.R. de Tata, elaboró el llamado Plan de Bombay, en el que se estableció la estrategia de dar prioridad al desarrollo de la industria pesada de defensa y mantuvo buenas relaciones diplomáticas con la Unión Soviética para obtener cooperación económica. Con la ayuda de la Unión Soviética, la India estableció empresas industriales pesadas como la planta de acero de Visakhapatnam y la refinería de Barun. Pero Nehru también tuvo que ceder a la gran burguesía, que era la base fundacional del país, por lo que creó un sistema económico mixto, al que describió como un camino indirecto hacia el socialismo. Esperaba que, mediante el control directo del Estado sobre los sectores de control económico y suministro económico, la economía capitalista se transformara gradualmente en economía socialista. Sin embargo, la idea era grandiosa, pero la realidad era cruda. Entre 1950 y 1970, la tasa de crecimiento del PIB indio se mantuvo constantemente alrededor del 3,5%, que causó que la economía planificada no funcionara en la India. La base más importante de la economía planificada es concentrar los recursos nacionales y unir fuerzas hacia un solo objetivo. Pero el arraigado desacuerdo entre el gobierno central y las regiones en la India se convirtió en una barrera de contradicciones insuperable. El 80% de las tierras de cultivo de la India está en manos del 5% de los granjeros ricos y terratenientes. El concepto de país no es tan real para ellos como el de amo, dueño de tierras. La raíz de este fenómeno es el sistema de castas que la India aún no ha podido resolver. Por otro lado, el gobierno indio impuso estrictas restricciones a la importación de productos, estableció que no se permitiera la importación de ningún producto que pudiera ser producido en el país, y aplicó aranceles altos del 300% e incluso del 500% a los productos que sí podían ser importados. Al mismo tiempo, también impuso restricciones estrictas a la inversión extranjera y promovió el llamado sistema de licencias. En resumen, para hacer cualquier negocio en la India era necesario pasar por el sellado, la aprobación y el registro de decenas de departamentos gubernamentales para obtener una licencia. Aunque esta medida parecía evitar la competencia de empresas extranjeras y proteger la posición monopolística de las empresas locales, en realidad, no es sorprendente que haya llevado a un crecimiento económico lento en la India. En 1991, la economía india enfrentó un punto de inflexión crucial. El ex ministro de Finanzas indio Manmohan Singh implementó una reforma económica sin precedentes, abogó activamente por la economía de mercado libre, abolió el sistema de licencias para operaciones comerciales, impulsó la privatización de los sectores de servicios públicos y flexibilizó las restricciones a la inversión extranjera directa. Bajo este paquete de reformas, la economía india debería haber mejorado rápidamente, pero la realidad le dio un golpe duro. La Unión Soviética, el mayor cliente comercial de la India y su país donante de ayuda financiera, se desintegró. Al mismo tiempo estalló la Guerra del Golfo, lo que provocó un aumento drástico de los precios de la energía. Por un lado, perdió el apoyo de la Unión Soviética. Las exportaciones de productos se vieron obstaculizadas y los ingresos en divisas se redujeron drásticamente. Por el otro, el costo de importación de energía aumentó considerablemente, lo que hizo que el flujo de caja del gobierno indio se volviera tenso instantáneamente, incluso enfrentando el riesgo de
Incumplimiento de deudas soberanas. Antes, la India podía depender de la ayuda financiera de miles de millones de dólares que proporcionaba la Unión Soviética para aliviar la presión. Ahora que este respaldo desapareció, la India se vio sin salida y tuvo que solicitar ayuda al FMI. Finalmente, obtuvo un préstamo de 1.800 millones de dólares y logró superar la crisis con dificultad. Pero el FMI no es una organización benéfica en absoluto. Este préstamo tenía condiciones estrictas adjuntas. La India debía avanzar en reformas de liberalización económica de acuerdo con los requisitos del Consenso de Washington Occidente. De esta manera, la India, como si fuera la noche de bodas de una novia, fue empujada a iniciar reformas económicas comprensivas, que abarcaron la reducción general de aranceles, intereses, la liberalización del comercio y la ampliación de la apertura a la inversión extranjera. Desde entonces, la India abandonó completamente la economía planificada y entró en la era de la economía de mercado, y su desarrollo comenzó a avanzar por carretera rápida. Entre 1995 y 2018, la tasa de crecimiento anual promedio de las exportaciones indias superó el 13%, ocupando el tercer lugar en el mundo solo detrás de China y Vietnam. El PIB total creció de manera estable con una tasa anual promedio del 55%, logrando convertirse en la quinta economía más grande del mundo. Sin embargo, es necesario aclarar que estos datos provienen de los estados financieros del gobierno indio, teniendo en cuenta el estilo de actuación habitual de la India. Es inevitable que estos datos tengan agua, basta con mirarlos con racionalidad y no tomarlos completamente en serio. En este ciclo de levantamiento de la India, la aparición de un sector jugó un papel clave. Es conocido con el título de oficina del mundo, y se trata del sector de outsourcing. Aunque la economía india en general es relativamente atrasada, la competencia en el sector tecnológico nacional no es feroz. Pero no se dejen engañar por el contenido parcial de los videos cortos. El sector tecnológico y los profesionales de TI de la India ocupan un lugar importante a nivel global. Hoy en día, aproximadamente un cuarto de las empresas de innovación tecnológica en Silicon Valley fueron fundadas por indios. Los CEO de gigantes tecnológicos como Google, Microsoft, Adobe, Autodesk y IBM también son todos indios. Esto demuestra que la fuerza de la India en el campo de las ciencias y técnicas realmente no se puede subestimar. Con el avance de la revolución de la información y las tendencias de servicios globalizados, un número creciente de empresas han adoptado estrategias de externalización, desglosando las actividades intermedias de servicios del proceso productivo en diferentes partes del mundo. Por lo tanto, grandes empresas tecnológicas estadounidenses como Google, Amazon, Intel y Apple externalizan parte de sus operaciones a la India. Incluso la mayoría de los bancos de inversión de Wall Street confían a equipos indios tareas como soporte técnico, desarrollo de software y servicio postventa. Incluso el software de control de vuelo del Boeing 737 MAX fue desarrollado por un equipo indio. En 1980, el volumen de exportación de software de la India fue de apenas $4 millones. En 2000, este número aumentó a $1.600 millones. Y en 2022, las exportaciones de software alcanzaron los $94.000 millones con una tasa de crecimiento compuesto anual CAGR de 1,712%. Hoy en día, las exportaciones de servicios indias representan el 98,23% del ingreso total del sector servicios del país, y su proporción en el total de exportaciones nacionales llega al 2,996%, convirtiéndose en una fuente importante de ingresos en divisas para la India. Entonces, ¿por qué estas grandes empresas eligen externalizar sus operaciones a la India en lugar de a China, el Reino Unido o países del sudeste asiático? Detrás de esto hay tres razones principales. La primera y más directa es la baja costo laboral india. Tomemos el software de oficina de Microsoft como ejemplo. Este software necesita ser optimizado y adaptado a diferentes idiomas y hábitos de uso globales. Un solo empresa no puede completar este trabajo de forma independiente, por lo que la externalización es una elección inevitable. El salario inicial de un ingeniero de software especializado en este tipo de tareas en Estados Unidos es de al menos $30,000 al año, mientras que en la India un ingeniero senior con un salario anual de alrededor de $15,000, liderando un equipo de unas 20 personas, puede completar el mismo trabajo. ¿Qué elección harías si fueras el jefe? Es similar a contratar a un estudiante universitario para escribir el código de un programa de reserva de boletos de tren. ¿Cuál podría ser el costo? En los últimos 2 años, los proyectos de inteligencia artificial IA que han ganado gran popularidad requieren una gran cantidad de mano de obra para pruebas y retroalimentación, y estas tareas también se han externalizado completamente a la India con una remuneración de menos de $2 por hora. Pero hay muchos países con precios bajos en el mundo. ¿Por qué las empresas no eligen Vietnam o Camboya? Esto se relaciona con la segunda ventaja de la India, la gran cantidad de talentos en tecnología de la información mencionada anteriormente. Esto es innegable. Según predicciones oficiales indias, en 2023 el número de trabajadores del sector tecnológico en la India alcanzaría los 5,4 millones.
en comparación con 6,354 millones en China y solo 4 millones en Estados Unidos, aunque la educación básica india tiene muchos problemas. El nivel de educación superior del país está solo detrás de China y Estados Unidos. En 2017, la India contaba con 833 universidades, 42.047 instituciones de educación superior y 11.922 organizaciones independientes, entre las cuales más de 800.000 estudiantes se inscribían anualmente en carreras relacionadas con informática. De esto se deduce que, junto con la baja costo laboral, disponer de un número suficiente de talentos tecnológicos es una de las ventajas competitivas centrales que atraen a la India las operaciones de externalización. La tercera razón, por otro lado, está relacionada con el idioma. Bajo el dominio colonial británico de más de 200 años, el inglés se ha convertido en uno de los idiomas oficiales de la India. Aproximadamente 300 millones de indios han recibido educación superior. Y naturalmente todos hablan inglés. Aunque su acento es fuerte, las empresas no necesitan invertir costos adicionales en capacitación lingüística. Precisamente por esto, la India se ha convertido casi en el centro global de centros de llamadas y soporte técnico. Si China es una potencia manufacturera, entonces la India es una potencia en externalización de software. Pero creer que la India puede convertirse en una superpotencia económica solo con la externalización de software es demasiado simplista, porque enfrenta muchos obstáculos. El mayor obstáculo que enfrenta la economía india actualmente es el problema del tamaño poblacional. La población india podría seguir creciendo hasta alcanzar los 2.000 millones. Una población grande, sin duda, impulsa el volumen total de la economía, pero cuando se calcula por habitante, esta ventaja desaparece por completo. En 2021 el PIB per cápita de la India fue de $2.250, mientras que el de Estados Unidos fue de $70.000, el de China de $12.500, incluso el de Vietnam y Bangladesh superó al de la India, aunque el ritmo de desarrollo de la India es mucho más rápido que el de Myanmar. La presión que genera esta máquina poblacional sigue siendo insoportable para el país. Sin embargo, objetivamente hablando, la estructura demográfica de la India es realmente favorable. Su edad mediana poblacional es de 27,6 años, lo que significa que la mitad de la población india tiene menos de 28 años. En comparación, la edad mediana poblacional de China y Estados Unidos es de aproximadamente 38 años, la de Francia de 42 años, la de Corea del Sur de 43 años y la de Japón de hasta 48,4 años. Aunque el envejecimiento poblacional no constituye una amenaza para la India por el momento, el país enfrenta el problema de la insuficiencia de puestos de trabajo. El sector económico indio no puede crear un número suficiente de empleos. Entre ellos, el sector de alta tecnología exige un alto nivel de talento técnico y solo puede absorber hasta 40 millones de trabajadores. Además, la India aplica un régimen de propiedad privada de la tierra y de los 160 millones de hectáreas de tierras de cultivo, la proporción que el gobierno indio puede controlar es inferior al 20%. Por lo tanto, para la India, cada nueva persona en la población suele significar no un aumento de productividad, sino una boca más que alimentar y una carga adicional para la sociedad. La existencia de la lavandería al aire libre de Deobigat en Bombay con miles de trabajadores confirma esto indirectamente. Es precisamente porque una gran cantidad de personas no encuentran trabajo que se forma un costo laboral extremadamente bajo. Contratar a alguien para lavar ropa a mano es incluso más barato que comprar una lavadora. También por esto, la India implementó una política de planificación familiar en el pasado, que incluso incluyó la esterilización forzada de 8 millones de hombres nacionales. Entonces, ¿qué problemas tiene realmente la economía india que impiden que cree suficientes puestos de trabajo? La economía de un país se divide aproximadamente en tres sectores: agricultura, industria y servicios. Anteriormente, la India se basaba durante mucho tiempo en la economía agrícola. Después de ser colonizada por el Reino Unido, se vio obligada a intensificar el desarrollo agrícola, cultivando especias, cereales, algodón y opio, entre otros productos. Fue solo después de su independencia, con la ayuda de la Unión Soviética, que la India comenzó a desarrollar su industria. Pero el problema clave es que la India protegió excesivamente a sus empresas locales, lo que llevó a que los sectores nucleares cayeran en el monopolio. Sumado al sistema de licencias implementado anteriormente, finalmente no se logró formar un entorno de competencia de mercado saludable, lo que provocó el atraso general del desarrollo industrial. Por lo tanto, no es que la India carezca de puestos de trabajo como los de lavadores de ropa a mano, sino que carece de empleos de alta calidad y alta productividad. Después de la reforma económica de 1991, la India no se esforzó en desarrollar la industria, sino que centró su atención en el sector servicios, gradualmente convirtiéndose en el centro global de centros telefónicos y bases de operaciones IT. La proporción del sector servicios en la economía llegó incluso al 56%. Alguien podría decir, mira los dos magnates indios Adani y Ambani que se turnan para ser el hombre más rico de Asia.
Ambos son gigantes de la industria real. No significa esto que el desarrollo industrial de la India es bueno, pero en realidad, la mayoría de las empresas de estos dos hombres tienen características de monopolio y mantienen estrechas relaciones con el gobierno. Esta situación es precisamente una señal del subdesarrollo industrial. Un sistema industrial realmente saludable requiere una competencia de mercado suficiente para impulsar la innovación y la actualización, no depender de monopolios y vínculos de poder. Para compensar su déficit en manufactura, el gobierno indio imitó a China en 2014 y lanzó el plan Make in India, hazlo en India, intentando convertir a la India en una nueva fábrica del mundo. Mediante subsidios gubernamentales y apoyos políticos, la combinación de políticas preferenciales y mano de obra de bajo costo realmente atrajo a muchas empresas para establecer plantas en el país. General Motors Estados Unidos y Kia Corea del Sur invirtieron directamente $1.000 millones en la construcción de fábricas en la India. Empresas electrónicas como Huawei, Qualcomm, Samsung y Xiaomi también establecieron operaciones en el país. Pero después de una serie de medidas, el efecto general no fue satisfactorio. Originalmente, la India planeaba elevar la proporción de la manufactura en el PIB al 20% para 2025, pero en la realidad, esta proporción disminuyó del 17% al 14%. En teoría, incluso si no se lograra el objetivo esperado, no debería haber una caída. La responsabilidad de esto recae en el burocratismo indio. El sistema de licencias implementado anteriormente no solo provocó la debilidad de la base industrial, sino que también dejó un problema de corrupción burocrática irresoluble, que es el segundo problema central que obstaculiza el funcionamiento de la economía india. En la India, el daño causado por la corrupción incluso supera el del terrorismo. Y más del 90% de los indios encuestados comparten esta opinión. La revista India Today señaló acerbamente en un editorial de 2010: si hay una palabra que puede gobernar este país, es la corrupción. Ya sea para inscribir a un niño en la escuela, consultar a un médico o instalar un puesto en la calle, es necesario dar propinas para avanzar sin problemas. Las llamadas reglas, sistemas y leyes muchas veces son solo para la apariencia. Con el tiempo, la India ha formado una estructura de corrupción en forma de pirámide. Pequeña corrupción entre funcionarios de base y gran corrupción entre funcionarios de alto rango. Según el informe de Transparencia Internacional de 2020, en el último año, el 39% de los indios que interactuaron con el gobierno pagaron sobornos. Una proporción que ocupa el primer lugar en Asia. En un entorno así, es extremadamente difícil operar una empresa de manera legal y conforme a la normativa en la India. Por lo tanto, solo el 10% de la fuerza laboral india trabaja en empresas formales. El 90% restante no está protegido por la ley ni requiere pagar impuestos. Incluso las empresas formales, con todos los trámites completados, no pueden escapar de la explotación de la burocracia. India. En 2007, la India impuso una multa de $2.100 millones a Vodafone acusándola de evasión fiscal. Vodafone argumentó que operaba de manera legal y conforme a la normativa y que ya había completado los trámites habituales referencia a pagos de sobornos, considerando la multa una extorsión injustificada. Por lo tanto, demoró el pago durante 12 años. Como resultado, la India duplicó la multa a $5.100 millones. Vodafone, al no poder tolerarlo más, demandó a la India en un tribunal de arbitraje internacional y ganó el caso. Pero después de ganar, la India modificó de noche la ley y lanzó un artículo sobre impuestos retroactivos. Un entorno económico así obviamente es difícil de atraer y retener a las empresas, lo que explica por qué el plan Make in India tuvo un efecto deficiente y la proporción de la manufactura disminuyó. El tercer problema, por otro lado, ha sido mencionado por muchos creadores de contenido en videos: el arraigado sistema de castas de la India. Este sistema, desde el nacimiento de una persona, le limita qué puede hacer y qué no puede hacer. En el contexto del sistema de castas, una historia como un joven pobre se convierte en un magnate empresarial es casi imposible. Incluso puede hacer que las personas de los estratos más bajos tengan dificultades para sobrevivir. Estos tres problemas principales hacen que la India no pueda crear suficientes puestos de trabajo para absorber su población en rápido crecimiento, lo que a su vez agrava la desigualdad de riqueza. En las ciudades indias, a menudo a un solo bloque de distancia, por un lado hay barrios ricos con rascacielos y por el otro, barrios marginales en condiciones miserables. Por esto, la India también se ha convertido en uno de los países con mayor desigualdad de riqueza del mundo. Según los estándares de las Naciones Unidas, las personas con ingresos inferiores a $365 al día se consideran pobres. En 2019, el 45% de la población india, aproximadamente 600 millones de personas, se encontraba en este nivel y cada año incluso 5 millones de personas mueren de hambre por pobreza. No obstante, la India ha estado trabajando constantemente para cambiar esta situación. En los 15 años comprendidos entre 2005 y 2020, la India logró sacar de la pobreza a un total de 415 millones de personas. Y la tasa de pobreza descendió del 55,1% al 16,4%.
Este logro es considerado un cambio histórico y ha recibido el reconocimiento de la comunidad internacional. A juzgar por estos datos, el desarrollo de la India realmente está avanzando en una dirección positiva. Para finalizar, hacemos un resumen sencillo. Después de su independencia, aunque la India desarrolló su industria con la ayuda de la Unión Soviética, su base fue débil y no logró formar competitividad en el mercado. Después de la reforma económica de 1991, gracias a las operaciones de outsourcing y la ventaja de sus talentos en IT, la India se levantó rápidamente para convertirse en la quinta economía más grande del mundo. Sin embargo, al mismo tiempo, problemas como la grave corrupción burocrática y las restricciones del sistema de castas impiden que la India cree suficientes puestos de trabajo para hacer frente al crecimiento poblacional nuevo, lo que finalmente ha llevado a una enorme desigualdad de riqueza. Esta es la India que vemos hoy en día. Si la India quiere consolidar su posición como quinta economía más grande del mundo, incluso avanzar hacia metas más ambiciosas, su camino fundamental radica en mejorar el nivel de vida y el nivel educativo de la población de los estratos más bajos. Solo al ayudar a más personas a salir de la pobreza y recibir una educación de calidad, podrá convertir realmente la ventaja demográfica en ventaja de talento y inyectar un impulso duradero al desarrollo económico.